Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Bienvenidos y bienvenidas a Esto No Es Un Podcast NBA, el programa de los que no tragan a Isaiah Thomas. En este episodio número 56 tengo ya a mi lado a Javier R. Rodríguez para recuperar ya nuestra habitual cita de los jueves por la tarde. Esta vez ya volvemos a nuestra grabación semanal, no bimensual, que es lo que se nos ha complicado un poco en las últimas, no sé, desde el mes de febrero. Sí, estamos con un programa prácticamente quincenal. Pero sí, bien, ya estoy establecido, ya no debería haber problemas, salvo los que tengamos recurrentes de salud. Por lo demás se graba aquí tranquilamente cada semana. La verdad es que están siendo meses de cuando no estás mal tú, estoy mal yo, y cuando no estamos los dos. La verdad es que planeábamos hacer 30 episodios también esta segunda temporada, y vamos a llegar a los 30 episodios, pero como sobre la bocina. Vamos a tener que hacerlos casi en julio. Hostia, pues sí, y sin sobre la bocina, tío. Somos un poco como los Kings y los Knicks. Ya que vamos a hablar hoy de... Hoy toca hablar de los Knicks y la verdad es que el tema lo merecía y es cierto que nunca les hemos dedicado un espacio como tal a los Knicks para hablar de ellos. Y creo, Javi, que aprovechando ahora que están en finales de conferencia, sin saber muy bien lo que puede pasar de aquí, que estamos grabando el jueves hasta el lunes, creo que es un momento, yo creo, inmejorable para hablar de un equipo que lo ha pasado tan mal para volver a llegar a finales de conferencia. Pero no lo ha pasado mal, vamos a decir, como los Celtics, que se les rompen jugadores o se les mueren jugadores, o como franquicias que tienen mala suerte en los playoffs, sino por su propia incompetencia. Sí, yo luego te voy a tener la tesis de que el problema de los Knicks es la ciudad de Nueva York, pero sí, encima tiene el punto curioso que ahora que están bien, no es un bien como cuando están bien los Lakers, que hay que estar en todo el mundo. Casi tienes la sensación de que se le está prestando menos atención ahora que es un equipo normal, gestionado por personas profesionales, que cuando eran un puto desastre, que a todo el mundo, ¡wow, los Knicks este año! Este año que sí, que es este año, incluso comentarios como el de todos, ha sido un poco, bueno, pero los Knicks están bien. Sí, es un poco que da la sensación de que cuando están tan mal, todo el mundo espera que de repente suceda un milagro que convierta a los Knicks en aspirantes al título, y cuando realmente son aspirantes al título, nos dan absolutamente igual. O le dan absolutamente igual a todo el mundo menos a los aficionados de los Knicks, que se vuelven absolutamente locos. Es decir, que me alegra bastante ver a la gente de Nueva York volverse tan loca. Me alegra mucho. A mí me estaba gustando hasta el día de hoy. ¿Qué ha sido lo de Tyrese Haliburton? No, digo, porque los aficionados de Twitter de los Knicks suelen ser gente bastante cabal, en su mayoría gente que, claro, después de estas 2 décadas de absoluto fracaso, esperanzas y hype que acaba siendo nada, pues le vienes con ese puntillo, no al punto de los aficionados de los Philadelphia 76ers, porque nadie está en ese punto, pero claro, ayer que pierden de la manera que pierden y demás, pues claro, se me ha ocurrido poner el típico tuit graciosete de, bueno, iba siendo hora de que palmaseis cuando lo merecíais. Claro, ya ha vuelto ese espíritu de afición a los Knicks con los que me peleaba en 2015 y dije, Es algo que yo echo de menos. Yo en los últimos años he pasado de reírme muchísimo de los Knicks y de los aficionados de los Knicks a que ahora trate hasta incluso de defenderlos. Y es algo que mi yo de 2013 jamás hubiera pensado que fuese posible. Yo estoy contento por esa parte de que vuelvo a odiarlos y eso es una cosa divertida. Pero te digo, se van yendo las menciones y claro, lo peor de todo es que están legitimados. En el caso particular mío, que se aficionan a los Celtics, mucho más legitimados no, aún te han metido los pelos de para lo que han adentro. hecho. Te han metido los pelos para adentro. Así que estoy en plan de... ¡Qué asco!
Va a estar interesante este episodio número 56, como decía antes, recuperando nuestra periodicidad semanal. Hablamos del largo periodo de carestía y de desastre que han sido los New York Knicks en este siglo XXI. Arrancamos. I mean, listen, we talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We talking about practice. Did you call bank? I call game. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! That happens. Dragic misses the technical foul on Rasheed Wallace. He's gone. Chasing that farewell tour. They like that. Is that a trick question? You tell me. They gave up Kwame Brown. Who First cares? rounders. Kwame Brown is gone. The organization and everyone else in Boston, you guys will have me back. I plan on re-signing here next year. Nueva York, cuna del baloncesto y de la NBA, pero también sinónimo de una franquicia desastre. Los Knicks han sido el eterno aspirante, el equipo que se ilusiona en el mes de julio para ser consciente en octubre que este año otra vez no van a ganar el campeonato. Las dos excepciones de la década de 1970 y varios periodos de alto rendimiento han generado una falsa sensación de grandeza, pero hasta 10 franquicias han jugado más partidos en finales de conferencia que los Knicks, pese a llevar en ella desde los inicios de la competición, incluyendo equipos que llegaron en los años 80 o en los años 90 a la NBA. Sin embargo, nadie podía preparar a sus aficionados para el sufrimiento que sería este siglo XXI. Javi está echando cuentas y solamente Charlotte Hornets, o los Charlotte Bobcats, como los queramos llamar, y los Washington Wizards han tenido un peor balance en términos de victorias-derrotas en lo que va de siglo que los Knicks. Y hemos visto pasar por ahí gente como Carmelo Anthony, Pat Ewing, Stephon Marbury, Jamal Crawford, Kristaps Porzingis, anteriormente, posteriormente Julius Randle. Nos hemos reído hasta la saciedad de los Knicks, yo el primero, pero estos cabrones han vuelto. Sí, es que en contraposición al dato que acabas de decir, eso que has comentado tú significa que han sido peores equipos que los Sacramento Kings o los Minnesota Timberwolves este siglo. Y no es poco decir. Y los Así Pelicans. Hostia, los Pelicans. Es que es una cosa... Y los Clippers. Sí. Aquí no sé por dónde empezar. Es decir, si ya empezar a hacer la coña, como siempre, ligándolo al fútbol de son el Atlético de Madrid, en plan, son el No creo hermano que sean el Atlético de Madrid. Son el Real Zaragoza. No, hombre, no. Sí. Viven de la Vale, grandeza vale. de algo que sucedió cuando me iba a decir, mis padres sí que estaban vivos, evidentemente. Pero para que nos hagamos una idea, algo que no estaba ni la ABA. Nah, No se había fusionado ni la ABA, quiero decir. Son como el Atleti antes de la época del Cholo. En plan, están a la sombra los dos grandes, ellos se creen los terceros, pero luego si te lo pones a mirar, había gente con más argumentos de aquella, como podía ser incluso el Deportivo o el Valencia, para ser considerados como el tercero en aquellos momentos. Ahora, evidentemente, después de lo del Cholo, no. Pero sí, enlazándolo con esto, que es la idea principal que tengo esto, para mí el problema de los Knicks es la ciudad de Nueva York. Y ahora que, en el sentido de que tú miras, lo que más me requinta a mí de los partidos de los Knicks, especialmente ahora, es mirar esa primera grada y ver ahí en plan, no a Spike Lee, porque Spike Lee bien está, porque está todos los días y ha estado todos los años, pero ya cuando te pones el partido ayer y ves ahí por ahí a Ben Stiller, a David Chappelle, al actor de Sí, moda Timoteo. No, a Timoteo no, porque Timoteo también... A favor de él. Claro, a favor. De hecho, en plan, no se fue a la Met Gala esta completamente ridícula de ostentación y capitalismo por ver el partido desde el móvil contra los Celtics. Pero no digo en genérico, el actor de moda del momento se va a pasar por Madison Square Garden. Y eso que me da tanto asco es el problema de los Knicks. Porque si te fijas, ahora que por fin se han sobrepasado esta época de completa decadencia y completa ignominia que han vivido, lo están haciendo sin ningún nombre relevante. Tú miras a los despachos y no es un gran nombre de la liga. Miras al banquillo y ves al entrenador más aburrido de todos los que pueda haber. Ese señor que es como que no es un gran nombre, pese a que sí debería serlo por tantos reconocimientos. Y miras a la pista y Branson, que ahora se le está considerando ya por fin una estrella liga, ya aquí como una espada de Luka Doncic, en plan el comentario era de ¿a dónde van sobrepagando 20 kilos a este señor? Y Towns era hasta hace pocos el punching ball y admitir de mucha parte de la liga. Es decir, cuando por fin que encima es algo que no es la primera vez que pasa en Nueva York, cuando mejor han estado, hablando obviamente de este último siglo, Sí. es cuando no han tenido estos grandes nombres. Porque cuando has tenido a Phil Jackson, a Isaiah Thomas,
cuando has tenido a Carmelo Anthony, cuando has estado hiciste el traspaso por Estudio Madrid y demás, es cuando les va como el culo. Y sin embargo, la época previa a Carmelo, que la gente tiende a olvidarlo, fue una buena época o parecían unos buenos cimientos para construirlo que se derrumba todo por Carmelo. Es decir, yo creo que los Knicks, cuanto más alejado de todo lo que significa Nueva York estén, mejor les va a ir en lo deportivo. Es decir, cuanto peor, mejor. Y cuanto menos se creen Los Ángeles Lakers, mejores son los Knicks. Más beneficio el suyo, que diría Sí. nuestro amigo Rajoy. Es que es una Sí. frase que me gusta mucho. Cuando puedo la meto. Sí, es lo que veo, porque el Lakers lo puede haber uno. Y encima ya tienes ese idiosincrasia, coño. Aparte, no vamos a comparar incluso dentro del mundo del cine lo que es Jack Nicholson con Spike Lee, por muy bien que me caiga el Spike Lee, por chiquilín. cierto, que en la última película de Strangers to Lovers, creo que se llama así, tiene buenas referencias, he leído a Boston. En plan, fuck Boston, tiene un personaje que se ríe constantemente del por ser de los Celtics. No la he visto, no hay una sola... No, evidentemente no lo has visto porque se acaba de estrenar en Cannes. No, es que me cae bien el hombre, siempre que entrevistas me parece interesante, pero no he visto una sola película suya que me haya gustado. No hay nada. ¿No has visto He Got Game? Sí, no me gusta. ¿No te gustó Malcolm X? Vete a la mierda. No, me parecen... no sé. Vete a la puta mierda, Javier R. Rodríguez. Me parecen más ejercicios autorreferenciales en los que estás pendiente del que se va a decir que de que contarme algo en realidad. No me gusta. No, lo siento, no. Pero si eso es lo guay, No. ya estamos. Y si es guay... Hasta aquí el podcast, se acabó. Y está bien, hazlo guay. Pero no, yo te digo, y es lo que me pasa con los Knicks y es la parte con la que me gustan de este grupo. Que estás, pues eso, con retales, con jugadores que no son de primerísima fila y has conseguido construir algo. Que aparte, si te pones a mirar un poco desde que toma Leon, nunca sé cómo pronunciarlo. Leon Rose. Leon Rose, o es decir, Leon Rose, o como sea, Leon Rose. Cuando coge el cargo, se tanquea muchas críticas porque ha habido grandes agentes libres en el mercado desde entonces. Básicamente, eso tienes que repasar todos aquellos nombres con los que han estado linkados los Heat y no se han llevado a ninguno. Y siempre están en todos diciendo, vale, hay que ir a por este, hay que ir a por este, y él se ha mantenido incluso años antes de que muchas franquicias se percatasen de dónde va a ir el nuevo CBA. Quién sabe si por suerte o por plena sabiduría o conciencia ha ido haciendo las cosas bien. Y si tú, por ejemplo, ves equipos como Boston, que gana, pero claro, tienes ese barullo salarial, en el caso de Denver, que no se mete en ese barullo salarial, o puedes incluso intentar pronosticar que es idea de equipos como por ejemplo Indiana Pacers o Orlando Magic en caso de ganar, en caso de que ganen los Knicks, no van a tener grandes problemas con la masa salarial, porque todo lo que tienen lo tienen ya muy bien atadito. Y no tienen ese tipo de contrato con el que se va a venir encima Sai, con el que van a tener que firmar banquero, como lo que se espera que pase en Indiana y los Knicks, lo tienen todo muy bien apañadito de nuevo. No sé si es por sabiduría o por suerte, viendo todas las acciones que ha tomado Leon Rose, creo que es por sabiduría, creo que ha sido por saber anticiparse, en plan de hostia, la que está liando entre McCollum y Grant Williams, voy a agarrarme a los machos. Pero ya te digo, y de nuevo, era un agente. Porque encima Es que- y puedes recurrir a un agente ni siquiera es Pelinka, que era el que estaba en boca de todos. No, a ver, la cosa con Leon Rose es que es el típico jefe de agencia, porque este era uno de los capos de CAA, y yo soy siempre muy a favor, y ya lo he dicho creo que en alguna otra ocasión cuando hemos hablado de Leon Rose y de Pelinka, de poner a gente que controla el negocio, es decir, o periodistas o agentes para dirigir una dirección deportiva. Si ponen a un exjugador, salvo que sea Jerry West, la va a liar. O en la Porque River se lo va a hizo fiar- mal en Indiana. Bueno, a ver, la River, no todo el mundo puede ser perfecto. Sí, vale. ¿Vale? Bueno, a ver, y aquí esto me permite hablar, espera, y esto me permite hablar de alguien, claro, y esto lo has dicho tú muchas veces en el programa. Si tú durante toda tu vida has sido bueno en algo, asumes que vas a ser bueno en todo. Por eso hay que poner a gente que ha sido mala, es decir, un mal exjugador, un mal jugador será un buen entrenador, o un mal jugador puede ser un buen general manager. Pero si has sido bueno en todo durante toda tu puta vida, va a llegar un momento en el que te van a poner en una posición de decisión y la vas a liar. Y ahora vamos a hablar de Isaiah Thomas, el grandísimo destructor de los Knicks del siglo XXI. Adelante, Javier. Es que estoy en tu barco y lo entiendo y lo comprendo porque... Que se cargó la CBA. Sí, no, a ver, es un completo desastre. No hay absolutamente nada que haya tocado a este hombre que no sea un balón de baloncesto con sus manos que no lo haya destrozado. Se carga, Sí, porque ha tocado otras cosas que han acabado bastante mal. Se carga se carga una liga con 4 décadas de historia, creo que comentabas tú en el vídeo de esta mañana, que por cierto es muy bueno, hizo al canal de Gigantes a verlo. Promoción. Bien, has hecho buena traslación del papel al vídeo, mis 10 en ese sentido.
Pero sí, escoge una liga de 4 décadas y se la carga en menos de 2 años. Coge esta franquicia que no estaba bien, porque ya. Pero tampoco estaba mal, quiero decir, no tenía por qué acabar tan mal. Claro, y acabas con un desastre en la plantilla, porque no hay contratos que nadie sabe por qué se dan, con una masa salarial que era la más alta de la historia hasta ese momento, para pagar 27 victorias, porque es que no tenías por dónde agarrarlo. Tienes un desastre de entrenadores en el banquillo hasta el punto de que te pones a ti que eres un banco como entrenador en el banquillo y por si todo esto fuese poco dices, ¿qué le falta al tema? Un acoso sexual, que es una cosa que se llama muy bien. Es decir, es un puto desastre. Y si bien creo que es como el punto álgido de lo que ha sido el desastre de los Knicks este siglo, yo creo que lo que es su decadencia, mierda, todo lo que vamos a comentar en el podcast de hoy, pese a que si ya tomar relevo unos estándares nunca antes vistos, yo creo que el punto de partida para entenderlo todo es James Dolan. Correcto. Quiero hablar de James Dolan, quiero hablar de una figura que llega a finales de los años 90 a la franquicia, pero que hasta el 99 no toma control directo de la organización. James Dolan, como ya sabes tú y ya sé yo, es un hijo de papá que le pone prácticamente en esa posición, le da a los Knicks y ya hemos dicho en muchas ocasiones que no hay nada peor que un dueño que quiere ser más importante que el resto de la organización. Y cuando tienes tantísimas cosas como es MSG Corporation o MSG Enterprises o como sea, que es el Madison Square Garden, lo que acaba ocurriendo es este desastre. Y James Dolan, pues a lo largo de toda su trayectoria en los Knicks, lo que ha demostrado es que no sabe dirigir una organización y menos una organización de baloncesto. Que para que nos pongamos un poco en contexto, para la gente que no conozca mucho la trayectoria de Dolan y por qué nos metemos con Isaiah Thomas de inicio, Isaiah Thomas, después de su carrera como jugador, se hace empresario, se convierte en uno de los dueños originarios de los Toronto Raptors. Los Toronto Raptors son un auténtico desastre. Él es uno de los general managers, es un auténtico desastre. Más allá de que te digan, eligió a Vince Carter, eligió a Tracy McGrady y a Marcus Camby. Vale, fantástico. Si no eliges a esos tres, tienes un problema bastante grave Sí. de compresión de baloncesto. Vale. Después, lo que decíamos, se carga la CBA, que era la antigua, vamos a decir en grandes rasgos, la G-League, la Liga de Desarrollo No Oficial de la NBA. Le ofrece la NBA comprarle a Thomas la CBA antes de que entre en bancarrota y dice a Thomas, no, esto es un negocio y yo me lo voy a quedar. Al final tiene que renunciar él porque le ofrecen un puesto como entrenador jefe en los Indiana Pacers. El tío, al final, bueno, pues la CBA entra en bancarrota. En los Pacers la lía, tanto que tiene que volver Larry Bird y lo primero que hace Larry Bird es despedirlo a las primeras de cambio a Isaiah Thomas. No contento con eso, los Knicks deciden contratar a Isaiah Thomas como general manager. Es increíble. Es que O sea, es como decir, tengo todo el historial de que esto es un auténtico desastre y dicen los Knicks, a mí me sirve esto, yo veo aquí una oportunidad increíble. claro, es que Es como los Sixers con Paul George. Es que para que sí, para que te hagas una idea. Isaiah Thomas es lo que separa a los Indiana Pacers de ser la mejor franquicia de los últimos 50 años. Porque creo que en los últimos 35 la única que le supera, vamos, están los Spurs como equipo con más participaciones Sí. en playoff y la siguiente los Pacers. Y si no están los Pacers por encima de los Spurs, es por los años, bueno, por el tiempo de Isaiah Thomas. Es un puto desastre. Es que lo peor de todo es lo que muchas veces pasa con estos jugadores que han sido tan grandes. Y es una cosa que pasa especialmente, que es una cosa que también hablaremos más adelante, que es con aquellos jugadores que son inteligentes en pista. Tenemos un defecto como aficionados, que es, vemos a un jugador que es un sabio, que es un completo Un coco. un coco del juego, y das por hecho que eso es algo que se traslada a todos los aspectos de su vida. Cuando esto ya lo hemos comentado, tienes ejemplos como el de Anthony Edwards en el básquet, como el de Messi por otros sentidos en el fútbol, que tú puedes tener todo un deporte controlado, puedes tener todo un deporte en tu cabeza y encima tener el físico para ejecutar lo que piensas y luego ser un completo tarugo. E Isaiah Thomas es eso. A mí dame tarugos. En el baloncesto a mí dame tarugos. Digo, y Isaiah Thomas- Gente que tira un muro. Que sí, digo, Los mejores. E Isaiah Thomas es exactamente eso. Tú le ves que es un perfecto, un genio del baloncesto. Tú le ves jugar, para mí es el mejor base de la historia, porque no considero que, A mí no. que Magic y LeBron son trampas, pero para mí es el mejor base de la historia. Pero luego es que ya desde su época de jugador fue un imbécil. Como entrenador es un imbécil. Como general manager, bueno, como hombre de negocios es un imbécil. Es que estamos hablando de un paisano que, y de nuevo, tiene esta como permisividad por parte de la prensa, porque cuando se arma aquel escándalo con las declaraciones después de las finales Sí. de conferencia diciendo que si la River fuese blanco no tal, Rodman lo que hace es estar ahí como un idiota y decir jiji jaja sí tal,
Pero el que está apoyando, el que está circulando esas declaraciones es Isaiah Thomas. Cuando pasa lo de... Rodman puede decir misa y puedes decir, bueno, es que el chaval es así. que se ha pero criado, tú, campeón, literalmente claro. era homeless. Estuvo hasta los 16 años. Sí. Estaba trabajando creo que era en un aparcamiento cuando llega a la NBA. Lo que tú quieras. Pero y coge Isaiah Thomas y sale de risitas. Pasa toda la movida con Magic Johnson, que no vamos a entrar más en ella, y sale de risitas. Y tú le ves cometer atrocidad tras atrocidad. Fracasar en todo tipo de negocios. Ser un completo inepto, pero como se pone un traje, sonríe y habla medianamente bien, la gente le sigue dando una bula papal cuando estamos hablando seguramente de uno de los 3 peores entrenadores de la historia y seguramente el peor general manager de la historia. Pero es que ya lo era casi cuando llega a los Knicks. Porque no, lo que es que de nuevo lo que había hecho primero que hace es quitárselo. Es que lo tengo delante de los datos. Los Pacers hacen finales de la NBA, que es el año que lleva Larry Bird, el tercero, y como él defendía que tras un tercer año es momento de hacer siempre cambios en una organización. Decide apostar por Isaiah Thomas. Primer año, no pasan de primera ronda, 41-41. Después de hacer finales de la NBA, y estar muy cerquita de ponerle las cosas apretadas a los Lakers de la primer trilogía. Segundo año, 42-40. Tercer año, wow, 48-34. Todos estos años sin pasar de primera ronda. Siguiente año, despiden a Isaiah Thomas, llega Rick Carlisle, 61 victorias, finales de conferencia, que es el año mítico contra los Detroit Pistons, que pierden y luego ya llega el Malice de Paras. Pero el equipo era realmente bueno. El problema es que era Isaiah Thomas. Y es que tengo delante, primer movimiento que hace. Envía a Clarence Weatherspoon a los Houston Rockets por John Amaechi y Mookie Norris. 32 partidos totales juegan estos dos mozos. Para los que recordasen a Clarence Weatherspoon, era un jugador típico de fondo de banquillo, 8-10 puntitos, bastante aseado. Se lo carga. Apuesta por Stephon Marbury, y esto no lo sabía, tú sí que lo sabes, me lo has contado, que traspasa por Stephon Marbury y deshaciéndose de Antonio McDyess, y envía también el pick de Gordon Hayward. Claro, porque ¿para qué le quieres? ¿Para qué quieres ese pick de Gordon Hayward? Soy los New York Knicks. ¿Para qué quieres Tengo espacio salarial. ¿Para qué quieres al potencialmente mejor jugador blanco americano de la liga en Nueva York? ¿Para qué quieres a un tío que acaba de hacer un buen March Madness? ¿Para nada? Pues para tirar para adelante. Pero claro, la cuestión es que los Knicks, si tienen un vicio particularmente efectivo, es el volver a tropezar la misma piedra. O sea, se cogen la misma piedra, se tropiezan, van patas y no es que tropiecen, es que se dan con ella en la cabeza. Porque después de volver a pasar por un periodo similar, en plan, vuelves a liarla con Isaiah Thomas, vuelves a cargarte un proyecto medio decente con buenos jugadores por ir a Carmelo Anthony. ¿Qué es lo que deciden? Dice, coño, hemos tirado por los suelos todo lo deportivo por ir a por un gran nombre. ¿Qué podemos hacer ahora en los despachos? Ir a por otro. Y te traigo... Ir a por dos. Y te traigo un septuagenario Phil Jackson que no sabe ni por dónde le da el aire, que creo que encima le dan el contrato más alto que había tenido hasta ese momento nunca un general manager, y encima lo que es peor de todo, pese a que Phil Jackson lleva ya de aquella 10 años diciendo no pienso pisar un banquillo nunca más en mi vida, todas las filtraciones y todas las noticias de su día fue que, a pesar de que en la reunión incluso le dijo eso personalmente a Nolan de no voy a bajar al banquillo jamás, Nolan le da esa pasta porque que filtra el día siguiente Nolan, tengo la esperanza de que Phil Jackson baja al banquillo. Es el Real Zaragoza. Sí. Es el Real Zaragoza. Pues yo voy a darle el año que viene, yo qué sé, 15 millones a Shayman, el de los Celtics, porque tengo la esperanza de que se va a convertir en Jason Kidd. ¿Por qué no? Claro, que el chaval me ha dicho, no soy tan bueno, que su juego me está diciendo, no soy tan bueno, pero yo tengo ahí la esperanza. Pues es decir, es una y otra vez cometer el error de volver a fiarse por el gran nombre. Y yo por eso este año he estado un poco escéptico con el fichaje de Towns, porque si bien Towns no es Kevin Durant, no es ni siquiera en cuanto a nombre, ese Paul... No, pero hay que ser justos, y es uno de los mejores interiores de la liga, uno de los jugadores más capaces a nivel ofensivo. Pero no es una superestrella. Correcto. Entre otras muchas cosas, porque el público nunca se lo hemos dejado ser. Porque nunca se ha dado ni siquiera el... O sea, cuando jugaba mal, se le trataba como que fuese un jugador horrendo, y cuando juega bien... Ha sido el niño de la clase el que cuando se levantaba la voz decía, cállate, sí, cállate. Es el tipo que decía una broma, todo el mundo le miraba raro, y el listo de la clase la repetía en voz alta y nos descojonábamos todos. Ese es Towns, básicamente. Mira, sobre el tema de Isaiah Thomas, y para cerrar, que siempre se dice que es el equipo más caro, llegó a tener el equipo más caro de la NBA para conseguir 20 y pico victorias en la temporada 2005-2006, me he sacado las cuentas. En ese momento tenían un payroll de 124 millones. Estaban, Javi, 62 millones por encima del impuesto de lujo. 62 millones. Y he hecho el cálculo de ajustar la inflación
solamente en payroll sería 200 millones de dólares, ¿vale? Si calculamos el pasarse del impuesto de lujo, serían 100 millones por pasarse de encima del impuesto de lujo. Tú imagínate qué auténtica barbaridad, trasladado a los números actuales. Sí, estamos. Sería muchísimo más sería como los Celtics dopados. Sí, sería como los Celtics de este verano, si no hacen ningún movimiento. Pero que no va a pasar, evidentemente. Vale. Pero sí, recogiéndote un poco el cable de que los Knicks siempre pisan la misma piedra todo el rato. Releyendo el libro de Gonzalo un poco para preparar todo esto, te das cuenta de la gran cagada, y hay que decirlo así, que cometen con el tema de Carmelo Anthony, que es un empecinamiento de Dolan de quiero tener una estrella, porque ya tenías un equipo que era mínimamente competente en una NBA y en una conferencia donde tampoco podías aspirar a mucho más, porque tenías a LeBron James, tenías a los Celtics, no ibas a poder competir contra ellos por ganarles, porque nadie en su sano juicio piensa que la conferencia de ese principios del 2010 y tal, vas a ganar a Miami Heat. Y es que aparte, en conjunto, porque luego tienes nombres francamente buenos que han sido ahí, en conjunto, una cosa que hablamos muy poco y que se habla mucho en otros mercados, como puede ser de Los Ángeles, tiene seguramente el peor entorno periodístico de toda la NBA. Porque todo esto que estamos hablando, en plan, puede ser porque de repente caiga un día Dolan del cielo y diga, quiero una estrella encima que es de aquí. Pero es que ahora que se hacen mucho los listos, tú repasas los artículos y la gente no es que estuviese a favor del traspaso de Carmelo Anthony, en su inmensa mayoría. Es que llevan 2 años pidiéndolo. Que esto también lo refleja bastante bien Gonzalo en su libro. Es decir, no es una iluminación que le caiga al paisano. Es una cosa que se le exige, que se le pide. Cuando, si me parece, para empezar, muy pueril y muy infantil. Y lo segundo, no entender la idiosincrasia de tu propia franquicia. Porque tú te pones a mirar las épocas de mayor éxito de Nueva York, incluso los años del anillo que tengas de Spriggle y demás, no tienes una superestrella total y absoluta de la liga. En los años 90, cuando hacen aquellas finales de conferencia, cuando casi acaban con el baloncesto tal y como lo conocemos contra los Miami Heat, Patty Ewing es una estrella, es un estrellón. Pero estás en ese punto por debajo, obviamente ya estás por el punto por debajo de Jordan, porque lo estaban todos, pero incluso estás en el punto por debajo del siguiente, que son de la época, los años finales de Magic, de los años de Olajuwon, incluso de los que parecían que venían más como Penny Hardaway. Es decir, no es ni siquiera entender ese punto de tu franquicia. Es decir, algo que, por ejemplo, adopta muy bien otras franquicias, como puede ser el caso de Boston, decir, mira, no entiendo que no somos los Lakers, entiendo que nadie son los Lakers. Ese punto que tienes, que mantuvieron también de manera muy fácil por lo que tenían de San Antonio, decir, bueno, aquí hay cierta idiosincrasia en la franquicia, en Nueva York parece que nunca lo han entendido hasta ahora. Y por eso me parece que uno de los movimientos más acertados que han hecho, por mucho que salgan memes con él, por mucho que nos riamos todos cuando ves que están 50 puntos arriba y que siguen jugando los 5 titulares, me pareció su primer gran acierto el fichaje de Thibodeau. Porque es justo esa vuelta a las redes. Es decir, aquí se monta un equipo, aquí somos todos serios, aquí somos aburridos, somos aficionistas, somos funcionarios. Es que los Knicks tienen mucho más que ver con la filosofía de vida, por decirlo de alguna manera, de los Boston Celtics que la de los Lakers. Y creo que entender esto es esencial para, o al menos si esto lo han entendido alguna vez en los Knicks, es esencial para poder comprender cómo funciona la NBA. Porque esto además lo hablamos cuando fue el traspaso de Luka. Que Lakers solamente hay uno. Y solamente los Lakers pueden jugar a ese nivel de me traigo estrellas o soy capaz de hacer un traspaso que nadie espera. Porque lo que ocurre es que nadie quiere ir a jugar a los Knicks. Nunca nadie ha querido jugar a los Knicks. Salvo Zion Williamson. Salvo Zion Williamson, bueno, sí, en fin. Y Stephen Curry. Stephen Curry quería ser drafteado por los Knicks, pero pasaron cosas. Me he estado repasando un poco los grandes nombres que habían conseguido en la agencia libre, por dimensionar un poco, porque siempre es un buen ejercicio para saber qué capacidad tiene un equipo para atraer jugadores. Recordemos que Nueva York, si no es el primero, es el segundo mercado más grande de Estados Unidos, ya sea por área metropolitana, etc. Grandes nombres. Antes de la llegada de Jalen Brunson: Alan Houston, Julius Randle, Tyson Chandler, que venía de ser campeón con los Dallas Mavericks, Amar Stoudemire, que firma realmente por tener a Mike D'Antoni, y J.R. Smith. Porque aquí no cuento a John Starks porque viene con un contrato de training camp. Eso no es agencia libre. John Starks no era nadie antes de fichar por los Knicks. Sí, tío, porque, de nuevo, esto es la conferencia por mucho que pensemos que estas cosas son, yo qué sé cómo decirlo, la gente piensa que son narrativas inventadas, no, o sea, cualquier cosa que esté conformada por personas tiene una personalidad propia.
Y la conferencia es comer gachas, picar cemento y darte y bajarte una botella de aguardiente por la noche. Te pones a mirar los equipos, en plan, los Knicks, los Celtics, los Pistons, los Chicago Bulls, nunca han tenido esa exuberancia. Por mucho que jugasen muchos de los equipos que acabo de citar bien de cojones, porque juegan bien de cojones. Pero nunca han tenido esa exuberancia que han tenido, obviamente, los Lakers, que han tenido los Golden State Warriors en la última década. Tienes que entender dónde estás, tienes que entender lo que eres. Y sí, ¿cuántos proyectos han ido bien más allá de, obviamente, los, los Miami Heat? Pero bueno, porque LeBron James Bueno, es pero el es este. que ¿Cuántos proyectos te han salido de esto de decir agencia libre? Es Te que cojo a este la señor? agencia libre es la agencia libre es una mentira, es la mayor mentira que nos vendió David Stern. O sea, la agencia libre solamente sirve para que los Lakers te abran 70 millones de espacio y te traigan a LeBron James. Bueno, Son a ver, los únicos que han conseguido ficharlo. ha funcionado con dos personas, básicamente, que son LeBron James y Shaquille O'Neal. ¿Y dónde han acabado todos? Bueno, a ver, sí, unos han acabado en los Lakers, otros han acabado en los Lakers de Hacendado, que es Florida. Lo tienes la que vendrán, que es hacer trampa, básicamente. Pero bueno, sí, yo digo, me parece que es el punto, ese ha sido el error de los Knicks, confiarlo todo a una agencia libre prácticamente cuando estabas en los labores de la agencia libre y apostar por un tipo de traspaso por estrellas que también son veces contadas las que han salido bien. Yo entiendo que, por ejemplo, gran parte del traspaso de Carmelo Anthony, que es lo que acaba con un proyecto incipiente, mucha culpa de ese traspaso la tienen los Boston Celtics. Porque tienes Sí, porque tenías el ejemplo. tienes el ejemplo de que, oye, hicieron un todo por el todo por un señor llamado Kevin Garnett y salió bien en cuestión de 11 meses. Luego lo que no hicieron bien igual fue elegir la estrella. Porque no se Es lo que te iba a decir. no se me digo, ocurre nada no me más. puedes comparar a Claro, Ray Allen y Kevin Garnett con Caramelo Anthony. y sí, no puede ser, no puede, el ejemplo de Garnett no puede ser más antagónico al de Carmelo. Pero entiendo que, y eso pasa mucho, es que pasa continuamente. Es una cosa que, por ejemplo, vemos mucho en el draft, y ya lo hemos comentado aquí alguna vez. Sale Stephen Curry y te cojo a Trae Young. Tienes yo qué sé, cualquier pivot dominante y te cojo a Karl Anthony Towns pensando, perdón, sale a Karl Anthony Towns y te voy a coger a Andre Ayton pensando que va a ser lo mismo. Y son errores que se repiten continuamente. ¿Tú crees, Javi? Dime. Vale, No, perdón. te voy a decir todavía. No. ¿Tú crees que Garnett le dijo lo de los honey nut Cheerios a Carmelo en los playoffs Sí, de 2013? Por supuesto. Por supuesto, está tarado. Se ha constatado este documental que ha perpetrado Bill Simmons en HBO, es que Garnett está como una cesta de gatos. Eso que quiere ser su mejor amigo. Qué maravilla de metáfora la cesta de gatos. Es una frase hecha muy de aquí. Sí, me encanta, maravilloso. Mira, sí, tenía apuntado, relacionado con el tema de Tom Thibodeau, creo que irá bastante bien con el hecho de que Nueva York es el equipo de la clase obrera de Estados Unidos. Me puedes decir que no por Boston, pero creo que es el equipo de la clase obrera. Y la mejor forma de entenderlo es a través de sus entrenadores. Porque los entrenadores que han tenido éxito, quitando a Pat Riley, que es un caso extremo porque es un general de guerra, tienes el caso de Jeff Van Gundy, que es alguien que por alguna razón todo el mundo se olvida de él en términos históricos en la historia de los Knicks, al igual que el caso de Tom Thibodeau. Son dos técnicos muy parecidos, son dos técnicos que no destacan precisamente por brillar de cara a las cámaras, pero que sin ellos no se entiende todo lo que estamos hablando, que son un equipo sólido, un equipo con mayúsculas y que construyen cosas, que tienen sentido. No que te viene un Derek Fisher, no que te viene un ¿cómo se llama? David Fitzdale a reinventarte la rueda. Porque acuérdate la de David Fitzdale en los Knicks, ¿eh? Sí, no. ¿Cómo nos reímos? Pero estoy mintiendo lo que dices de lo que es el equipo de la clase obrera dentro de lo que es Nueva York, que es lo menos los clase obrera que puede haber en el mundo, porque lo era, porque Nueva York es una ciudad de los Yankees. Bueno, era una ciudad de los Yankees cuando el béisbol era algo medianamente relevante. Tú puedes, en cualquier parte del mundo, te puedes ir a Taiwán, al aldea más remoto y te vas a encontrar una gorra de los Yankees. Y luego aparte tienes el contexto de que la NBA era la NBA y que cuando la NBA empieza a despertar, los Knicks pero están en este segundo plano, con lo cual era medio económico acudir de manera religiosa al Madison Square Garden. Y ahí es cuando se crean las aficiones, porque ahí es cuando se crea bullicio, cuando se crea la atmósfera esta de... Que es otro tema que quiero tocar ahora, que es el tema del Madison. Y esto, por ejemplo, de nuevo, perdón Gonzalo, te vamos a citar hoy 800 veces, lo comenta muy bien, en plan, cómo era mejor el ambiente, era más bullicioso, más de peña antes de Carmelo que después. Porque claro, el público que te entra cuando está la entrada general a $50 no es lo mismo que te entra cuando está a 500.
Y te quiero decir lo del Madison Square Garden porque en estos años que los Knicks han estado mal, en este siglo XXI prácticamente entero, yo creo que el Madison ha sido contraproducente para los Knicks. Porque porque como siempre tiene este punto de vas a Nueva York, es el puto Madison, es la meca del básquet, todas estas etiquetas que quieres poner, todo jugador, estrella o franquicia de cualquier otro equipo, esa noche se lo toma como una noche especial. Mientras para que el caso de los Knicks, cuando la tuvieran, la estrella, iba a ser un día más. Y tienes de repente, no hay un solo jugador en NBA, no se me ocurre ninguno. De hecho, creo que quizás el único al que no me viene ninguna a la cabeza es Paul George, con todo lo que eso significa. No tengo ningún solo jugador en la NBA en mente que no tenga una gran noche en el Madison. Está muy bien tirada. Y creo que tiene bastante que ver con que, a ver, esto es muy evidente, ¿no? Que Nueva York se ha convertido en un destino turístico masivo y el Madison forma parte de una atracción más. Y al convertirse el Madison en eso, pues bueno, lo que haces es despersonalizar mucho lo que es la experiencia de ver a los Knicks ahí, que yo no los he visto evidentemente, pero que sí que guarda un poquito de relación, máteme o críticame, pero con el Real de Madrid y el Bernabéu. Sí, no, tienes la mística, esa es lo que es una mística, pero al revés. O sea, ahí la mística juega en tu contra. Y de hecho, esto no hay manera de estudiarlo, esto es simplemente una impresión y ya me la contarás si quieres o que me maten luego en comentarios. Pero a pesar de que esa bala se esquivó por razones más que evidentes, yo creo que cuando llega el proyecto nuevo de los Nets con el super pabellón, encima en Brooklyn, que es un barrio en el que vive gente, no como en Manhattan, que ya casi no vive gente. Cuando llegan los Brooklyn Nets, en la situación en la que están los Knicks y con la racha que llevan los Knicks, encima que llegan pues con todo lo que necesitas encima para ese tipo de tonterías que es de la mano de Jay-Z y Beyoncé, yo creo que sí que había un riesgo real de que hubiesen perdido la hegemonía no de esa ciudad, sino de todo ese estado y todo ese ámbito o todo ese hueco que hay entre Boston y Filadelfia, que es el mercado al que aspira, entre comillas, Nueva York. Y yo, obviamente, salió como el culo porque los Nets son como estos, pero más tontos, porque lo mismo que lían con traspaso Paul Pierce y Kevin Garnett, que les tiene sorprendentemente poco mal para lo que se merecían, pero de nuevo vuelven a montar un buen proyecto como hacen los Knicks y también lo vuelven a tirar abajo. Se ve que es algo del Hudson, debe ser el agua. Debe ser el agua, Debe ¿no? ser el agua. Pues está bastante bien tirado por el hecho de que Brooklyn, a ver, si no se llegan a pegar un tiro en el pie con esa apuesta, hubiera sido interesante porque ya sabemos que cuando llega un nuevo rico a la ciudad, todos quieren ir a jugar ahí. Pasó un poco con los Clippers, que de repente se convirtió en un destino respecto de los Lakers, y al final acabó quedándose las cosas como estaban antes. Los Nets vuelven a ser los New Jersey Nets, por mucho que nos sigan diciendo que es Nueva York, para todo el mundo, Nueva York son los Knicks, por mucho que estén en Brooklyn, al igual que con los Clippers. Y te quería hablar sobre el tema de Melo, que lo has abierto antes, porque estaba mirando los datos y solamente ganan una serie de playoffs, que es la que ganan precisamente contra los Boston Celtics en creo que un primer partido bastante sonrojante, lo digo un poco de memoria, pero bastante sonrojante para la hinchada Celtic. Y yo te quería preguntar por cómo crees que cómo valoramos el paso de Melo por los Knicks y si crees que hubiera cambiado algo si no hubiese estado LeBron en la conferencia este. No. ¿Crees que hubiese seguido siendo un fracaso? Porque, claro, yo la viví de principio a fin la época como aficionado y yo siempre tenía un poco de esperanza en Melo. Yo nunca. Con el tiempo te has dado cuenta que es un jugador absolutamente sobrevalorado. No, yo nunca, porque encima si no hubiese sido la conferencia este LeBron James, habrían sido prolongar los Celtics quizás un año más, luego hasta que pierden, pero luego también será la conferencia de Derrick Rose. No. No, es que no tengo ninguna manera de valorar ese traspaso. Lo primero, te cargas un proyecto que está bien. Luego, juntas a una estrella, que era lo que estaba en su momento, que es Stoudemire, que estaba ya en esa época, no final, pero sí que es cierto caso de su carrera, pasando un poquitillo como pasaba con Malone y con Stockton, pero al revés, en plan... Yo siempre he dicho que la mitad de la carrera de Stockton se la debe a Malone y en el caso de Stoudemire creo que le debe más que la mitad de su carrera a Steve Nash y juntas. Steve Nash. Pero claro, dentro de lo que es Stoudemire como jugador, siempre pecaba de cierto punto de indolencia. Es cierto que justamente los años que peor estaba lo maquilla un poquitillo por de repente se parece que le importa más. Pero claro, lo juntas con Carmelo, que te lo juro, para mí es como juntar a Paul George con Embiid. No puedes juntar. Amar Stoudemire yo creo que no se merece eso. No, hombre, no, obviamente no. Pero Paul George sí. No, pero en este caso sería Carmelo. Pero bueno, a lo que vamos.
estás juntando demasiadas cosas en el mismo equipo de las que no es que te impidan ganar, es que actúan en lo contrario a ganar. No Es que la gente se olvida muchas veces de lo que era Carmelo Anthony. Carmelo Anthony era un jugador tremendamente egoísta, que no te iba a dar absolutamente en el costado defensivo, y cuando te digo absolutamente es absolutamente nada, que no iba a crear absolutamente nada para ningún compañero y que se iba a fumar todo lo que tuviese en las manos y que le apeteciese fumarse en ese momento. Tuvo esa serie contra los Celtics, es la única que de repente parece que un poco ese día decía que iba a ser convertirse en un jugador de equipo. Pero es que si hay alguna estrella, si hay un tipo de estrella por la que no puedes hacer el traspaso que hicieron los Knicks, es por Carmelo. Porque hemos visto lo que decía antes de Garnett, pero Garnett sacrifica tiros, sacrifica números de MVP por ponerse atrás y por ceder el protagonismo en ataque a otros dos. Hemos visto en plan todo lo que sacrifica en su día Stephen Curry por acoger a Kevin Durant en su haber. Hemos visto lo que lo que hace Wade cuando llega LeBron a la ciudad. Carmelo nunca va a hacer eso. ¿Sabes por qué? Uno, no le daba para hacerlo, y dos, es la estrella más tóxica, y lo siento mucho, pero es la estrella más tóxica que puedes tener en tu equipo. Y has derivado un proyecto por traer a ese tío a una franquicia. Porque si me dices que luego, aparte, lo que tienes alrededor es medianamente funcional, pues igual haces algo con el asunto. Pero cuando las oficinas, ya hemos comentado lo que era todo el tema de Jess Dolan, al pobre... Ay, el entrenador, Mike Woodson. el entrenador. Mike D'Antoni o Mike Mike Woodson. D'Antoni. Al pobre Mike D'Antoni. Sí, bueno, pero el gran equipo lo hace con Mike Woodson, Sí. que de nuevo otro ejemplo de un grandísimo entrenador que es de todo menos un entrenador de renombre, porque yo me acuerdo de reírme un montón con las caras de Woodson en los tiempos muertos o en los planos cortos. Era maravilloso ese hombre. Si mides que alrededor tienes cosas que te pueden estar diseñadas para suplir todas las carencias que tengas de jugador, que aún así no podrías tenerlas porque eran demasiadas, pues vale, pero cuando encima le estás metiendo pues el hambre con las ganas de comer, es que te lo juro, no creo que no hay un contexto en el que no te hablo ya de ganar el anillo, en el que los Knicks fuesen favoritos de la conferencia. Es que había muchos proyectos. Es decir, en ningún momento de esa época fue el mejor equipo que los Bulls de Rose, que los Indiana Pacers de Paul George o que los de Danny Granger. No eran mejor equipo. Yo no me les tomaba en serio. No les vi darle más guerra a LeBron en cualquiera de sus contextos que los Atlanta Hawks de Horford, Millsap y Tiagui. Es que no, estaban uno o varios escalones como equipo por debajo de eso. Es el recuerdo que tengo yo, Sí. que creo que lo tengo bastante vívido por lo que sea. Sí, no, yo con el tema de Carmelo, y creo que la historia le va a hacer más bien que mal a Carmelo, pero a cualquiera que sí que haya visto su etapa entera, no el cuando llega, no esos playoffs contra los Boston Celtics, todo el global de su trayectoria. Porque recordemos que al año siguiente, en la 13-14, después de haber llegado a semis de conferencia, se clavan una temporada, creo que son 38 victorias, dando absoluta pena, con todo el equipo disponible. Con todo el equipo que habían tenido el año pasado, no consiguen absolutamente nada. Que sí, que bueno, que Stoudemire empieza a tener problemas físicos, que Raymond Felton no es el mismo, que Tyson Chandler también, que tienen a Andrea Bargnani, lo que quieras, ¿vale? Pero es un equipo prácticamente igual. Pero que esa Y lo que vemos... tila el cabrón, perdón, pero es que esa tila... Que sí. Que estamos llegando aquí incluso cuando de repente les queda un milagro en forma de... Hablo de memoria, que el mes de enero más divertido de la historia, que es el mes de la Insanity... Según Claro. hace 2 partidos buenos el pobre Lin, tú ves que ya de Anthony, que de tonto no tiene un pelo, suele la rueda de prensa decir en plan de, fue idea de Melo darle una oportunidad. Fue el que en el Anda, entrenamiento anda. Y digo, a ver, de Anthony, sé perfectamente lo que estés haciendo, pero claro, es que es lamentable que tengas ni siquiera que hacerlo. Y de nuevo, pasa la locura de la Insanity, que decir en plan de, coño, es que es dinero gratis, vamos a imprimir dinero porque aquí tenemos un mercado prácticamente nuevo que hacer. Y digo, coño, es que era un jugador de baloncesto, porque por mucho que luego se convirtiese en el serpento que se convirtió, porque Nueva York era un señor jugador de baloncesto. ¿Cuánto dura Nueva York? No, dura esa temporada. ¿Por qué esa tila? Que nada puede florecer al lado de Carmelo Anthony. A mí me ha costado muchos años darme cuenta de esto, ¿eh? Yo era de los que creía que cuando llegó Phil Jackson era capaz Carmelo Anthony de entender lo que tenía que hacer de la movida tan extraña que le estaba intentando convencer Phil Jackson. Sí, estás diciendo que no con la cabeza. Yo era de los tontos que defendía que sí. Pero
es que Carmelo Anthony, y esto es, de nuevo, estamos dedicando muchísimo tiempo a Carmelo porque sin él no se puede entender los años que vienen después, tanto de los playoffs como del el periodo de cuando deciden que vamos a empezar a reconstruir alrededor de Carmelo Anthony y tener elecciones de draft. Son error tras error por un fallo de concepto. Es haber cometido una grandísima cagada trayéndote a una estrella que es terrorífica. O sea, es que no encuentro paralelismo. O sea, porque el problema de Paul George ha sido de incapacidad, tanto física por una cuestión de lesiones, como de que el chaval es un cero a la izquierda, que ha tenido muy mala fortuna, ¿vale? Pero él se ha esforzado en hacer cosas bien. Carmelo Anthony no. Y lo que es peor, no se lesionaba. Claro, no se lesionaba. Esto cuando está los 700 años. El tema es que... Es que Carmelo Anthony, o sea, no se me ocurre ningún paralelismo. Porque, por ejemplo, Michael Porter Jr., que no pasa el balón ni aunque le pongan una pistola detrás de la cabeza, es un jugador completamente residual en términos comparado con lo que fue Carmelo. Que sí, es lo de la frase que cito aquí siempre de José María García del tonto y de Clemente, del tonto y el trabajador. No puedes, y si le estamos dedicando tanto tiempo es porque, coño, lo que hemos hablado de la época de Phil Jackson, si no me equivoco, son temporada y media, 2 temporadas. La época de... No, son 3 años, son 3 años. Joder, vaya traco que pegó ahí el cabrón. Bueno, cualquiera le echaba, también te digo, el contrato que tenía. La edición está más tal, pero Carmelo, ¿cuántos años está? Prácticamente una década, si no me equivoco. Lo estaba mirando hace un momento porque estaba mirando datos, digo, ¿cuántos años estuvo Carmelo Anthony? Pero claro, llega a mitad de la temporada 10-11 y le traspasan al término de la 16 de la 16-17, que es cuando se va a los Thunder con la mítica frase esta de yo no voy a salir desde el banquillo. Sí, de nuevo otro ejemplo. Es que es otro puto ejemplo de lo que es. Es que... Y la última... Tienes el punto de... Es una estrella, de verdad, que no se puede construir absolutamente nada. Es una estrella que no va a hacer nunca jamás mejor a un compañero. Es una estrella que jamás va a dar una facilidad al entrenador. Porque tú le puedes decir... No te hablo ya de hecho de decir la frase de yo no voy a salir del banquillo. Es que es la frase que tienes que condicionar todo el puto sistema alrededor suyo. Pero es que a la otra parte tenía un máximo de la época que en una ciudad como el tema como Nueva York, que arrastra los contratos que tienes, no podías traer a ningún tipo de agente a su lado y que luego, ¿de qué coño le ibas a rodear? O sea, ¿qué coño le vas a hacer? Si es que nadie ha jugado a mejorar, está pobre Calderón ahí. Bueno, da igual. Pero es que son 3 millones de cosas. Y luego quizás en el único punto que igual tiene razón Melo es cuando coge y me dice, bueno, que no sé yo si el triángulo ofensivo en la época del triple va a funcionar. Pues coño, no va a funcionar. Si es que lo estamos viendo todo. Todo el mundo lo veía. Porque, sí. Pues sobre todo por 2 cosas. La principal, en la época del triple es muy jodido llegar a según qué espacios. Y la tercera, el triángulo es ofensivo es una maravilla táctica que se fundamenta en una cosa: tener al mejor jugador del mundo en tu plantilla. Eso es Segundo, pasar el balón. Pasar el balón. Y claro, y ni eres el mejor ni la sabes pasar. Es decir, ¿cómo va a funcionar eso? Pues ahí tenía razón Carmelo. Echadme a este señor Sixers, que no va... Te he de decir, Javi, que los Sixers deberían implementar el triángulo ofensivo. Sí. Ya para definitivamente, en el proceso de convertirse en los Knicks, los Sixers, deberían implementarlo lo antes posible. Buah, ¿te imaginas a Embiid ahí con el balón en la punta de la bombilla diciendo a quién pasarla? Acabáis con 35 pérdidas por partido. Bueno, oye, cosas. Se podrían escribir muchos artículos al respecto de ello. Que te quería hablar en esta última parte de la actualidad de los Knicks, evidentemente, no tanto por lo que están haciendo en los playoffs, sino por lo bien que lo han hecho, incluso a pesar de sus propios condicionantes, porque cuando llega Leon Rose a la franquicia, él se encuentra en un equipo que no es suyo, pero no lo tira abajo, que es lo que suelen hacer los general managers, sino que dice, bueno, vamos a ver, con lo que tenemos, ¿qué es lo que podemos hacer? Mantiene a Randle, mantiene a R.J. Barrett y deja que se la peguen. Porque tuvieron oportunidades de mover a Randle y tuvieron oportunidades de mover a R.J. Barrett y no lo hicieron a las primeras de cambio. Mantuvo bastante la calma y poco a poco fue añadiendo cosas, que es lo que decíamos. Es una anomalía en la historia de los Knicks, que es hacer las cosas bien. Sí, de hecho, aguantan más la broma de R.J. Barrett de la que aguantan en su día, por ejemplo, la broma por Porzingis. Y claro, para la gente, sobre todo, porque ya no tenemos toda la actualidad. Para la gente que no entienda la importancia de los mercados en la NBA o que no sepa muy bien de qué hablamos cuando hablamos de esto, aunque bueno, se ha sacado en este pozo de podcast. Algo tienes que saber. Algo tienes que saber. Es decir, tú te pones a mirar la historia reciente, y cuando digo reciente digo 35, 40 años, de los Knicks y de los Pacers, y no tienes ni un solo motivo para sostener que los Knicks tengan más afición, se les considere más favoritos, o pienses que son los que van a ganar este duelo. Porque
los que han hecho mejor, los que han sido mejor históricamente y los que están en un mejor momento de forma desde hace más tiempo son los Indiana Pacers. Pero el mercado. Y cualquier cosa que, claro, tú escupes en Nueva York y tienes un pantano, escupes en Indiana y se evapora antes de caer al suelo. Y sí, y digo, han hecho las cosas sorprendentemente bien y sobre todo, volviendo a lo que decíamos al principio del podcast, no se han dejado llevar por ningún tipo de narrativa. Porque el momento que tú tienes a Barrett, que de nuevo es Nueva York, de los meses que pasan desde su elección en el draft hasta que toca un balón de baloncesto en una cancha de NBA con cámaras grabándole, va a ser el mejor jugador de la historia. Dicen, ¡buah! Ojo lo que se viene. Que ya lo hicieron con Entiliquina, que va a ser una barbaridad. Va a ser la leche, iba increíble. Pero claro, lo que pasa en Nueva York es lo contrario, que el segundo que toca un balón, lo coge, lo bota y ves que es malísimo, ya están todos viendo su traspaso. Y la aguantan. Y la aguantan una temporada. Y la aguantan otra. Y dices, no se dejan llevar por su narrativa. Incluso este verano, cuando parece que lo que están montando es la narrativa de los Villanova Guys, en el momento que Rose ve la opción de decir, no, esto me parece mejor que lo otro, cogí y se lo carga. Y dice, no, ¿por qué? Sí, pero al mismo tiempo han mantenido muy bien la calma. Uh-huh. Es lo que te digo, que es muy raro que los Knicks hayan sido capaces de aguantar ahí contra sus propios instintos, de decir, dame ahora mismo a Giannis Antetokounmpo o a Damian Lillard. Es que ya no tienen esos instintos, porque quitando Dolan ya no son esos Knicks. O sea, es una organización está muy envejecido, he de decir. Por eso está bien. Claro, porque si el abuelo chochea pero no coge el teléfono no molesta a nadie. Que estamos hablando de que es como Pat Riley. Claro, estamos hablando de que esta franquicia en menos de el mes más divertido que me dieron a mí la semana más divertida fue la misma semana en la que cogen y pierden a Derrick Rose una hora antes de un partido, que a ver cómo coño lo haces para perder a un jugador que encima es tu puta estrella. De nuevo, otro ejemplo de lo que hacían los Knicks de aquella, y luego encima acaban echando al pueblo del pabellón porque se quería liar a hostias con Dolan y luego con el de seguridad. Y eso pasó en menos de 7 días. Yo recuerdo esa tarde. Eso fue gloria. Y dices, y los Knicks, es que no es que estén luchando contra los distintos. Es que esta, de nuevo, como cualquier cosa conformada por personas, tiene una personalidad. Y la gente que está ahí, salvo James Dolan, que sigue siendo un imbécil, es gente seria y profesional. Tienes a Thibodeau, que es la cosa más aséptica del mundo, que le llevo viendo desde que estaba de segundo entrenador de los Celtics, han pasado ya 17 años, no le recuerdo más de una frase carismática. Ni una. Bueno, la del Papa el otro día. He dicho, por dicho, que no más de una, porque el otro día me hizo muchísima gracia. Yo, para terminar por mi parte, Javi, te iba a destacar los grandes errores de la gestión de Leon Rose en los Knicks, que son Ivan Fournier, que es una gran cagada a nivel de contrato. Kind of, sí. Kemba Walker, que lo firmas como gran fichaje, jugador de la ciudad, tal, no. Y Cam Reddish. Y estos son los únicos errores que le he encontrado a Leon Rose en este tiempo. Pero es que es un poco como lo que hablamos siempre de Brad Stevens con los Celtics, que su gran cagada es darle un contrato a Jaden Springer. O sea, esperar que Jaden Springer se pueda convertir en un buen jugador. Bueno, y te hará traspasar a Smart por Porzingis, pero bueno. Que sí, ya estamos llorando. Le quitó un anillo a Smart porque no ha hecho nada por Porzingis. Pero bueno, volviendo al tema. El de Fournier sí que no lo entendí, porque Fournier venía a hacer básicamente 4 meses buenos con Boston. En un Boston que era un solar que podías hacer los buenos meses tú. Pero tampoco recuerdo que fuese un contrato largo el que le da. Fueron 4 años, ¿sí? Creo, o 3+1. Sí, 3+1. Era bastante pasta. 3+1, era bastante pasta. Sí. Era bastante pasta porque se lo dabas en Sign and Trade, que era agencia libre. Vale, sí, no me acuerdo. Es que digo, de hecho que no me acuerdo a veces de las cosas porque... Lo digo que es una cagada porque luego al final juega un año y el resto se lo pega prácticamente en el banquillo porque Thibodeau dice, este señor no puede defender. Sí, más con Thibodeau. Y tenía toda la razón del mundo. No. Lo que no sé es que estaba pensando en que se lo dio ese entrenador, ese jugador, pero bueno. Y luego en el caso de Kemba... No tengo muy... Lo cortan de los Thunder y él firma por 8 millones con los... Claro, pero es un dinero regalado. O sea, es un dinero de ajustar plantilla. Sí, pero no es lo mismo porque tiene una connotación el hecho de firmar con los Knicks. Yo es que esas firmas las veo bien. Es como si el último año de carrera cogen y le dan... Está Chicago, como siempre, 50 millones por debajo del presupuesto y le da 10 kilos para que juegue un año a Rose. O sea, a mí eso no lo considero cagada como tal. Considero que la prensa, que es imbécil, después de ver a Kemba Walker 3 años sin rodilla, pensar que va a ser eso la segunda venida de Jesucristo y el niño pródigo que vuelve a casa. Problema vuestro, chicos, porque encima
Que no, con Thibodeau está bastante claro lo que iba a pasar. Sí, porque está con Thibodeau, ¿no? Sí, está con Thibodeau. Sí. Ya sabías perfectamente lo que iba a pasar. ¿Qué te digo? Lo veo muy bien, pero también te voy a decir una cosa para cerrar el podcast. Estamos en sus primeras finales de conferencia desde hace... ¿Cuánto eran? ¿22 años, hemos dicho? 25 desde el año 2000. 25 años, pero para mí no son favoritos para estas finales de conferencia. Ah, no, eso ya por supuesto. Sí. Es que quería hablar de los Knicks porque igual no. tenemos la oportunidad de hablar de los Knicks hasta que nos jubilemos. Sí, porque si seguimos la misma táctica yo tendré 60 años la siguiente vez que les vea por aquí. Efectivamente, por eso te lo he dicho la próxima vez. El año que viene le toca entonces a los Sixers llegar a finales de conferencia. Hostia. No va a pasar. Hombre, cosas más raras se han visto. Pero bueno, la cuestión es que no creo que pasen. El espíritu con el que quiero que se queden aficionados a los Knicks después de escuchar este podcast es que no van a pasar 25 años hasta volver a verles aquí. Porque ahora yo creo que hay es muy gente difícil. profesional llevando a la franquicia. No tienes a Isaiah Thomas haciendo el Canelo ni a Carmelo en pista. No, y además no veo a Magic Johnson, que sería el equivalente en ese sentido cogiendo las riendas de los Knicks. No. Pero bueno, yo soy bastante optimista con los Knicks en general, no para estos playoffs, porque les van a pasar por encima de los Pacers, porque son un equipo de un dibujo animado que hace cosas... No, y que no se olvide, y que está mal que lo diga yo, no te hablo ya por la eliminatoria de los Celtics, sino por toda su temporada. Los Knicks no tendrían que estar a estas alturas de la película aquí. Se han encontrado con un milagro en segunda ronda en forma de un equipo completamente imbécil, pero no tenían que estar a estas alturas. Ya mira lo que sufrieron contra los Pistons sin hacerte menos a los Pistons. Bueno, por eso, que la historia al final nunca sabes por dónde te va a salir y estas pequeñas historias acaban igual convirtiéndose en un gran momento para los Knicks. ¿Quién sabe? Sí. Bueno, Javi. Otra semanica más aquí, episodio número 56 ya de este magnífico programa y muchas gracias a la gente por estar al otro lado escuchándonos y aguantándonos. Un abrazo. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play The Godfather now at ChumbaCasino.com. Welcome to the family.